Hola, gracias a Dios que nos da vida y salud y la oportunidad de estudiar de su palabra. Gracias a usted por acompañarnos en este estudio. El título de la lección para esta semana es La victoria sobre la muerte. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis 1, 17 y 18 y dice: Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte de Jesús es importante, pero como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Después de la muerte de Jesús, la resurrección es el siguiente paso necesario para la fe cristiana y para el plan de salvación. La resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra. Pero si los que mueren ya se han ido al cielo y están disfrutando de la dicha celestial, ¿para qué necesitamos la resurrección? Le invito a quedarse hasta el final de este video para que revisemos las ideas principales de la lección y veamos las evidencias que nos permiten creer que Cristo realmente resucitó. Si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba ahora mismo. Una tumba sellada. Jesús, en repetidas ocasiones, al señalar que iba a morir, también aseguró que al tercer día habría de resucitar. Los principales sacerdotes y los fariseos, que estaban al tanto de esta aseveración, una vez que Jesús murió y fue sepultado, pidieron a Pilato que asegurara la tumba, presuntamente para que los discípulos no robaran su cuerpo e hicieran creer al pueblo que había resucitado. Al ser autorizado por Pilato, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es extraño que, habiendo visto y sabido de tantos milagros poderosos de Jesús, creyeran que con el sello y la guardia podrían retenerlo en el sepulcro. Quizá en el fondo realmente temían que pudiera resucitar. Pero lo que sucedió es que con todas las medidas de seguridad que tomaron para retenerlo en la tumba, lo que consiguieron fue que la victoria de Jesús sobre la muerte y el sepulcro fuera más notoria. Ha resucitado. Cuando Jesús murió, murió su humanidad. Su divinidad no falleció, y en ella Cristo tenía el poder de romper las cadenas de la muerte. Con todo y las medidas tomadas, los principales sacerdotes y los fariseos no pudieron retener a Jesús en la tumba. Los soldados que estaban de guardia, cuando vieron al ángel descender para llamar a Jesús, se llenaron de miedo y quedaron como muertos, siendo testigos de lo ocurrido. Cuando les pasó el desfallecimiento, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles: Decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Los soldados romanos, que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús y lo testificaron ante los principales sacerdotes y los fariseos, fueron sobornados para que callaran. Muchos se levantaron con él. Mateo registra el siguiente interesante e importante hecho. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad y aparecieron a muchos. Y la sierva del Señor comenta: Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. El testimonio de los que resucitaron dejaba en claro que los principales sacerdotes y los ancianos, junto con los soldados sobornados, mentían al negar la resurrección de Cristo.
testigos del Cristo resucitado. Los Evangelios y Pablo narran que después de su resurrección, Jesús se apareció a María Magdalena y a algunas otras mujeres, a Pedro, a los discípulos que iban camino a Emaús, a los discípulos que estaban en el aposento alto, a Tomás, a más de 500 hermanos a la vez, según registra 1 Corintios 15, a algunos discípulos a la orilla del mar, y como dice Pablo, a él también como a un abortivo. De acuerdo a lo que acabamos de mencionar, después de resucitar, Jesús se apareció a muchas personas. De seguro que algunos de los que lo vieron inicialmente no lo podían creer, o se sorprendieron, o se asustaron, o más aún, se aterrorizaron. Pero al final se regocijaron de ver con vida a su Señor. Lo importante es que ellos fueron testigos presenciales, testigos oculares de que Cristo había vuelto a la vida, que realmente había resucitado. Primicias de los que durmieron. La ofrenda de las primicias, sobre la cual puede leer en Deuteronomio 26, 1 al 11, era una ofrenda que reconocía a Dios como dueño y proveedor a las necesidades de sus hijos. El que llevaba la ofrenda estaba reconociendo que era un mayordomo de lo que Dios había puesto en sus manos. Esta ofrenda, además de indicar que comenzaba la cosecha, revelaba la calidad de los productos. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Es la primicia, la muestra de lo que ha de suceder con los que resuciten, con una excepción. Como consecuencia de todo lo que le hicieron en la crucifixión, en Cristo siempre perdurarán los rastros de esa crueldad. Cada estigma de los clavos hablará de la maravillosa redención del hombre y del subidísimo precio que costó. En cambio nosotros, si morimos antes de la venida del Señor, al resucitar, todos nuestros defectos y cicatrices desaparecerán, porque como dice Pablo en 1 Corintios 15, seremos transformados. Para negar la realidad de la resurrección de Cristo, los dirigentes religiosos mintieron y sobornaron a los guardias para que dijeran que los discípulos robaron su cuerpo. Aún hoy, algunos, para desestimar la resurrección, dicen que los discípulos alucinaron con el Jesús resucitado. Otros dicen que Jesús no murió, sino que se desmayó y que luego que lo bajaron de la cruz volvió en sí, creyendo los discípulos que había resucitado de entre los muertos. Es más, algunos otros dicen que Jesús tenía un hermano gemelo a quien los discípulos confundieron con el Cristo resucitado. La tumba vacía, los soldados romanos que estuvieron de guardia, los que resucitaron en ocasión de la resurrección de Cristo, María Magdalena y las otras mujeres, los discípulos que iban camino a Emaús, Pedro, los discípulos que estaban en el aposento alto, los más de 500 a los que apareció, Pablo, y las vidas transformadas de millones que han creído en el Cristo resucitado y lo han aceptado como su Salvador, son un claro testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Por eso podemos tener la total seguridad de que la voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con él por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero.